Está grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, que Dios nos bendiga. Vamos a comenzar esta clase que estábamos solucionando un problema con un alumno, con el hermano Joan, que quiere dejar la clase y ustedes lo conocen, pero nosotros ahí le estábamos mandando mensaje que siga nomás. Así que eso. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Hoy día esta clase va a ser quizás un poco más resumida. Bueno, depende de ustedes, depende de nosotros, de lo que podamos ir conversando y esto, porque siempre le hemos dicho que ojalá que tengamos harta interacción y ustedes puedan opinar también. Así que vamos a comenzar orando para que Dios esté, bueno, Dios está presente siempre, Él es soberano, Él es omnisciente, así que, y omnipresente. Así que vamos a comenzar orando esta clase, para dar inicio a esta clase. Y a quién... Kevin, ¿nos puedes guiar en una oración, por favor, para iniciar esta clase? Amén. Amén. Ya. Cerramos nuestros ojos. Padre eterno que está en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, Padre, para poder afrontar, Señor, y recibir de tu palabra, Padre, para poder ser discipulados, Señor, y seguir creciendo en ti, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que han estado, todos los que están aquí conectados, Señor, los hermanos que han podido llegar, Señor, y los que aún no llegan, que tú seas poniendo tus pasos, Señor. Te damos gracias, Padre, por los profesores, Señor, para que puedan estar bien, Señor, y tener toda la información, Señor, dispuesta para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Ya. ¿El Power lo tiene listo? Ah, pero tengo que... no. Compartir. Vamos a compartir nuestra pantalla. Tu pantalla completa, eso, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Estamos compartiendo nuestra pantalla, ¿la ven, cierto? ¿Sí? Amén. Ya. Ya. Ya, entonces partimos con la clase de la introducción al Antiguo Testamento, ¿ya? Esta clase se divide por unidades, ya son 7, vamos a tocar hoy día 4 unidades y la próxima semana otras 3 unidades, ¿ya? Partimos con la Biblia, el origen de la Biblia, ¿ya? Esa es nuestra primera unidad. Ya, la Biblia sabemos ¿cuál es la inspiración de la Biblia? ¿Ya? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene la Biblia? La Biblia es de inspiración divina. De inspiración de Dios. ¿Ya? Hay 2 pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta inspiración, que el primer pasaje es en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Ya? Aquí vemos la frase y nos lleva a pensar que toda la escritura, sabemos que la Biblia no miente, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? El segundo pasaje que encontramos está en 2 de Pedro 1, versículo 21, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tenemos 2 pasajes importantes en la Biblia donde encontramos que la escritura es inspiración de Dios, que los hombres escribían a través del Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, o escribían o hablaban a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya, ¿podemos hacer aquí una pausa, sí? Sí. Ya, yo quisiera preguntarle a ustedes si es que ustedes han sentido alguna vez que Dios les ha hablado, pero no a través de la Biblia, no a través de la Escritura, sino de alguna forma sobrenatural, reconociendo que Dios se mueve también de forma audible o, no sé, de alguna forma interpersonal, que Dios le haya hablado a usted y usted haya tenido confirmación de que, oh sí, realmente fue la voz de Dios la que me habló. ¿Alguien puede contar algún caso de eso? Y así no hay nadie. Yo este último tiempo he experimentado, y lo digo con mucha humildad, 2 casos de que Dios me ha hablado de forma audible. Después de algún tiempo de oración, y mi esposa es testigo, que está aquí a mi lado,
La primera vez fue en vacaciones, en enero tiene que haber sido. Sí, eso, enero, febrero. Sí, enero, no, pues el aniversario, enero. Nosotros, nuestro aniversario. No, aniversario de la iglesia. Sí. Como en enero, febrero, no recuerdo bien. Y yo le digo a mi esposa, uy, Dios me acaba de hablar. Y fue un sentir, no podría decir otra cosa. Por eso le digo, Dios es multiforme y Dios habla a las personas como quiere también. Y en mi caso fue así. Y yo sentí en mi corazón y en mi mente, y no hubo duda en mi corazón, no hubo duda. Yo le dije a mi esposa, en esto, era el aniversario de la iglesia de Maestranza, yo le digo, Dios va a hablar en estos 3 días de celebración que vienen en distintas iglesias. Yo le digo, Dios va a hablar uno de estos días, de verdad. Y le dije, y le va a hablar a alguien, a una persona audiblemente. Y en esos 3 días, solamente el último día, Dios de alguna forma va a hablar a alguien de la congregación y que lo necesite. Así fue. Y yo le dije, ¿sí o no? Y esto fue obviamente antes de que ocurriera el aniversario. Cuando el primer día, sí, un culto bonito, alabanza y todo así, palabra igual, y uno puede decir sí, pero no sé si me entiendan lo que voy, sino que Dios me hacía mover en mi corazón como que alguien necesitaba palabra y nunca no hubo el don de profecía no se activó el primer día, el segundo día tampoco, y el tercer día, que era el último día de celebración, un entre paréntesis, a todo esto yo había invitado a una alumna, porque yo soy profesor, y a un colega a tocar al coro de nosotros, porque nos faltaba un bajista y una guitarrista, entonces yo lo había invitado a ellos a tocar. Y Antonia, que es una alumna, ella estaba como ahí, como adentro y afuera, como ella de familia cristiana, pero estaba como en un momento de no estar asistiendo a una iglesia. Pero yo igual, sabiendo su condición, conversé con mi pastor y le invité igual y dije, le va a hacer bien y ella necesita también esto, porque justo tenía unos problemas en su congregación, ¿ya? Y resulta que el último día, un pastor de otra iglesia, Dios lo usa y va a hablarle a alguien, y va a hablarle a Antonia. Y yo no, obviamente no escuché, pero Antonia ella se derramó delante de la presencia de Dios, lloró. Entonces yo ahí dije, wow, se cumplió lo que Dios me había dicho. Entonces fue como una confirmación. Y hace poco, muy poco de hecho, hace menos de un mes, tuve otra, otro sentir en mi corazón. Después de una oración, igual le digo a mi esposa, ¿sabes qué? En el colegio donde yo trabajo, y fue así, Dios me hacía sentir y le dije, alguien de mi colegio se va a enfermar tan grave que vamos a tener que orar como comunidad y hacer cadenas de oración y Dios se va a glorificar en su sanidad. Y yo pensaba y no entendía quién podría ser. Yo igual así como, ay, no sé, quién podrá ser. Y justo unos días después cae un alumno de mi curso de jefatura de 7º año, un alumno hospitalizado grave al hospital. En la UCI. En la UCI, así mal, muy entubado, ¿cómo se dice? ¿Entubado? Sí. Sí, intubado. Entubado, en coma, muy complicado su estado de salud. Y empezamos a hacer cadenas de oración. Yo incentivé a la familia, a los compañeros, no sé si de hecho alguien nos tiene en Facebook, nosotros compartimos varios días el estar en cadena de oración. Y, y hoy día justo le hablé a la mamá, y bueno, él tiene que haber estado, ¿cuánto? 3 semanas hospitalizado. Sí, se estuvo muy mal. Y hoy día, bueno, siempre yo todos los días le pregunto a la mamá y fue mejorando, y hace unos días atrás le dieron el alta. Entonces, yo puedo decir con mucha humildad y también reconociendo de que Dios no habla como quiere. Dios se manifiesta hoy en día también, como se manifestó a lo mejor, como estamos viendo, cómo le habló a través de los profetas para que la escritura quedara plasmada en un libro, pero hoy día Dios sigue hablando también y de multiforma. Pero a mí lo que más me sorprende es que yo siempre esperaba que alguien se acercara a mí.
que alguien viniera un hermano usado por Dios, no sé si a ustedes le ha pasado, y Señor, necesito que me hablen en un culto, y no, y Dios ha roto ese paradigma de mi vida, y ya no necesito eso. No digo que no crean eso tampoco, no me malinterprete, pero Tan multiforme Dios, la forma, la diversidad que tiene de poder claro, expresarse, de hablarnos, de hacernos sentir cosas, con un silbido apacible nos puede hablar en medio de una tormenta, de forma audible, de muchas formas. Y amén, esto es lo que experimentaron sus hijos. claro. Sus hijos es lo que experimentaron y sintieron esta inspiración de Dios, este Espíritu Santo, y habló a través de ello, y una palabra que perdura hasta el día de hoy, ¿ya? Y haciendo como un entre paréntesis, no ha sido el único caso que hemos vivido así. El otro día igual se enfermó. Bueno, la alumna, o sea, perdón, la hija de una de una hermana de otra congregación de La Victoria tenía su pequeña enfermita igual. Y bueno, quizás, bueno, esto es para la gloria de Dios, en realidad no tiene mucho que ver con el tema, pero hicimos una cadena de oración y después de un tiempo ella escribió un post en Facebook y daba gracias a todas las personas que oraron, pero nosotros fijamos un día de oración, que fue un martes, yo me acuerdo, como a las 10 de la noche, y ella en su post comentaba que ese día ella estaba junto a su hija en el hospital y sentía como ella transpiraba, sentía como el poder de la oración de muchas personas causaba un efecto de sanidad en su hija. Y gloria a Dios por esas cosas, porque al fin, como comentamos, es Dios actuando, es Dios hoy día moviéndose y queriendo hacer milagro, igual como lo hizo con los profetas, con sus discípulos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y hoy día igual lo puede seguir haciendo. Así que esto es lo lindo, po, que Dios habla de multiforma. Así Amén. que Sí, eso. Yo también tuve una experiencia hace unos años atrás maravillosa. Y eso que ustedes dicen que Dios es multiforme y que así como se manifestó a los antiguos, también se manifiesta en nosotros hoy en día. Amén. Por ejemplo, en una ocasión, entre paréntesis, he sido muy probada, iba a la clase de Dorca, me tocaba predicar y iba bien triste, demasiado triste. Y llevaba un mensaje en Isaías, en donde dice que el Señor de la mano nos llevará, nos guiará. Y no recuerdo con exactitud bien, pero me acuerdo que después de la coordinación me entregaron y les dije a las hermanas que la palabra había que creerla, proclamarla, y se hacía verdad. Y sabe que empecé a decirle, hermana, levante su mano y proclámelo, proclámelo. Y sabe que siento que como de un rincón así de la sala viene como un viento recio, así como siento el sonido del viento, pero no había ni un viento. Y sabe que las hermanas empezaron todas tomadas por el Señor a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. Y yo, que sentía que hasta los zapatos me apretaban, en ese momento sentía que mis pies estaban sobre algodones. Fue algo hermoso, fue algo maravilloso. Es algo que cuando vienen momentos tristes me acuerdo de lo grande y maravilloso que es el Señor y tengo nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Qué hermoso es poder sentir la voz de Dios de diferentes formas, de diferentes. Y aquí tenemos hombres y mujeres que pudieron sentir también la voz de Dios a través de su palabra y que nosotros hoy día lo podemos leer, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí un teólogo holandés, Santiago Armiño. Escribió al respecto de la Biblia. Solamente en la Sí. Escritura tenemos la infalible palabra de Dios y en ningún otro lugar. La causa Amén. primaria de estos libros es Dios, es su hijo, perdón, a través del Espíritu Santo. Amén. Las causas instrumentales son los santos hombres de Dios, quienes, no por su propia voluntad ni para agradarse a sí mismos, sino motivados e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos libros.
sea que las palabras fueron inspiradas, dictadas y administradas bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dicen los teólogos más reconocidos, ¿cierto? Que solamente en la Biblia podemos encontrar la palabra de Dios, ¿ya? Y de lo que acaba de leer mi esposo, podemos deducir que el escritor plantea tres grados de inspiración, ¿ya? El primer grado de inspiración está la verdad eterna, que el intelecto humano no podía llegar a conocer de ninguna otra manera sino inspirado por el Espíritu Santo. O sea, la verdad eterna no se puede conocer de ninguna otra manera, ¿cierto? Porque sabemos que Dios inspiró a los hombres, pero esa inspiración sigue hoy en día. Sigue hoy en día y lo podemos ver a través del ejemplo de mi hermana, de mi esposo y de muchos que nosotros hemos vivido personalmente, que la inspiración del Espíritu Santo sigue en nuestra vida hoy en día, ¿ya? Algunas partes de la Biblia fueron dictadas palabra por palabra, como sucedió con la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 19:3, ¿cierto? Todos conocemos cuando Moisés subió al monte Sinaí y le entregaron las tablas de la ley, ¿ya? Y otras fueron administradas por la dirección divina, por ejemplo, como las tablas genealógicas de los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas, ¿ya? Esas fueron totalmente por dirección divina, ¿ya? Y con referencia a 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, John Wesley, vamos a buscar 2 Timoteo 3:16, si alguien la quiere buscar con nosotros. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya, según ese pasaje bíblico, John Wesley escribe: el Espíritu de Dios no solamente inspiró una vez a los que escribieron la Sagrada Escritura, sino que continuamente inspira y ayuda sobrenaturalmente a los que leen con ferviente oración. Ya, esto nos quiere decir que al hacer una relectura de la Sagrada Escritura debemos ponernos en la voluntad de Dios para que Él nos hable lo que Él quiera decirnos y no hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que la Biblia nos diga, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, John Wesley, a base de esta escritura, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios, que fue inspiración de Dios, que aquí estamos escuchando la voz directa de Dios, hasta el día de hoy nos sirve como guía para nuestra vida, ¿ya? Siguiendo con la clase, la primera unidad, la Biblia, una unidad en Dios, ¿ya? En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, ¿ya? En Génesis 1:1 encontramos este pasaje bíblico. Bueno, en el Antiguo Testamento podemos encontrar el nombre de Dios de varias formas, ¿cierto? Varios nombres de Dios que significan diferentes cosas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el nombre Elohim, que algunas veces se escribe El o Elá, y que significa Dios en castellano. Es el primero de los nombres primarios de la deidad. Elohim es como muy divino el nombre Elohim para referirse a Dios, ¿ya? En su estructura es un nombre que encierra la pluralidad en la unidad y está formado de El, que significa poder, ¿ya? El, que es poderoso, y Alá, que significa jurar, comprometerse a sí mismo por medio de un voto, implicando por tanto la idea de fidelidad, ¿ya? Es como Elohim significa el poderoso y también jurar, entonces eso conlleva a fidelidad, es como un compromiso, el nombre de Elohim. Ya, este es uno de los nombres muy conocidos de Dios. ¿Ya? Y así hay muchos nombres conocidos. ¿Tú conoces? ¿Alguien conoce alguno de los nombres de Dios que salen en la Biblia? ¿Algún nombre de Dios? Jiré, Jehová Jiré. Jehová Jiré, muy bien. Jehová Rafa. ¿Perdón? Jehová Rafa. Jehová Rafa.
Jehová Rafa, Jehová Nisi, ¿ya? ¿Algún otro? Hay muchos nombres. La otra vez hice un estudio de... Alfa y Omega. Sí, hay muchísimos nombres y cada uno... Yo soy. El yo soy también. Muchos tienen significado distinto y según las circunstancias se usan. ¿Ya? ¿Alguien va? ¿Alguna duda, alguna acotación? ¿Alguna acotación? ¿No? Disculpa, entonces, Elohim significa en general así el poderoso. ¿Eso sería como el término más conocido? ¿Así? ¿El significado? Sí, pero como le decía, esto tiene, es como, significa el poderoso y también jurar. Tiene que unirse con ese significado también. Entonces, es como, y eso, donde juntan las dos palabras, lleva a la idea de fidelidad. Por eso Elohim significa así como unidad, el Dios divino, por supuesto, pero tiene que ver el significado también con lo que es la unidad, el comprometerse también, y por eso se define después en fidelidad. Ok, gracias. Avancemos. Bueno, Dios actuando en la historia con el hombre, ¿ya? En el Antiguo Testamento, Dios actuando con Abraham y Dios actúa a través de los profetas. Sí, aquí tenemos a Dios actuando en la Biblia con los hombres, ya como actúa hoy en día, ya. Antiguamente, bueno, ya, no, dale. No, ¿por qué no nos da este ejemplo? El libro incluso menciona los ejemplos. ¿Por qué? Porque podemos ver a Dios actuando como en Abraham. Directamente, pero lo que vive Abraham, porque Abraham tiene su primer hijo, ¿cierto? Que es Ismael, pero que él esperaba el hijo prometido que era Isaac, ¿ya? Entonces... perdón. El padre, bueno, conocemos todo a Abraham como el padre de la fe porque Dios le pide que entregue a este hijo amado, tan esperado, en sacrificio, ¿ya? Y si uno hace el análisis, ¿a qué se parece esta historia? Cuando le pide que lo entregue como el sacrificio a su hijo tan amado. ¿A qué se parece esta historia? Con Jesús. Claro, a la misma vida de Dios, por decirlo de algún modo, entregando a su primogénito hijo. Sí, pues Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Iba a sacrificar a Isaac y fue con toda la fe que yo creo que él en su cabeza que tiene que haber pensado cómo voy a entregar a mi único hijo, el prometido, el que Dios me dijo, después de tantos años esperarlo, pero igual su fe estaba puesta en Dios, sabía que Dios no le iba a dar un dolor más grande de que él pudiese llevar, por ejemplo. Bueno, y también podemos ver Dios actuando a través de los profetas, y aquí es un tema de que solamente en ese momento, en ese contexto histórico, Dios se comunicaba con una persona y esta persona transmitía el mensaje de Dios a través del pueblo, ¿ya? Pero acá hay muchos misterios, incluso hasta un poco místicos, si uno investiga como profundamente cómo se comunicaban los profetas delante de la presencia de Dios. Cualquiera no era un profeta, y de hecho habían escuelas de profetas para cómo poder comunicarse con Dios, ¿ya? No era como hoy día algo sobrenatural que cualquier persona podría ser un profeta o Dios. Bueno, yo creo que hoy día también Dios ve los corazones y actúa con el don de profecía y no se lo da a cualquiera, ¿ya? Pero en ese entonces la comunicación
con Dios se estaba recién armando, por decirlo de algún modo, ya no existía eso antes, po. Bueno, tenemos obviamente a Adán desde el principio, si vemos, se comunicaban directamente con Dios, ¿ya? Pero después así con Moisés y con distintos hombres, pero hay algunos casos donde la comunicación con Dios era incluso hasta echada por suertes, ¿ya? Hasta ese, a ver. Y aquí yo quiero tocar algo que no está en el libro, pero con mi esposa lo conversamos y creemos que es interesante eh, comentarlo. ¿Alguien ha oído hablar de las piedras que se llaman Urim y Tumim? Sí, ¿no eran las que usaban para consultar? ¿No? ¿Para qué, perdón, hermana? ¿Eran las que se usaban para consultar o no? Claro. ¿Kevin iba a decir algo? ¿Igual? ¿O no? No, que no he escuchado antes de esa serie. Ya. Hermana Gladys, que tiene su micrófono abierto. No, Ah, ya. Bueno, como bien dice nuestra hermana Angélica, era una consulta a Dios, ¿ya? Y aquí hay un poco de misticismo, porque si uno estudia el Éxodo, en ese tiempo, por ejemplo, Aarón era el encargado de tener estas piedras que iban colgadas al pecho, ¿ya? Eran dos piedras en las cuales se le hacían consulta a Dios y eh, por ejemplo, una actuaba como sí y otra actuaba como no. Entonces era una consulta, señor, tendremos que ir para allá. Y si la piedra se iluminaba, la que ellos decían que era así, ya iban para allá. Si no, Empezó la clase todavía, ¿no? perdón, perdón, ¿alguien comentó algo? ¿No? ¿O se le prendió el micrófono? Ya. Entonces, eh, acá hay un poco a ver, no quiero que lo malinterpreten, pero acá hay una búsqueda un poco mística también para buscar la palabra de Dios, ¿ya? Porque no era que tenían un audífono y escuchaban la palabra de Dios diciéndole, no sé, mueve al pueblo para acá, Dios dice que hagan esto. No, tenían que interpretar muchas cosas, muchas cosas. Y en ese tiempo, o sea, en el Éxodo podemos ver que Dios les da cómo organizarse como pueblo, las leyes, toda la estructura social, Dios se la empieza también a entregar a ellos, porque no tenían nada, nada. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que está construida bajo cimientos sociales, leyes, todos sabemos lo que es bueno y es malo, pero en ese tiempo no había nada de eso. Y necesitaban que Dios de alguna forma les mostrara qué era lo que Él quería como sociedad también para ellos, ¿ya? Entonces necesitaban una forma de que Dios le hablara, como le digo, y era a través de los profetas o incluso a través de estas cosas que de repente pueden sonar hasta un poco como místicas, ¿ya? Sí, ese era como un dato distinto que le queríamos entregar, ya, pero Dios actúa en la historia del hombre con un propósito. Y decíamos que Dios actuando en Abraham, y contamos un poco la historia de Abraham, que se asemejaba mucho a la historia de Jesús, de Dios, cuando él tuvo que entregar a su hijo amado, ¿cierto? Dios actuando por medio de los profetas, porque los profetas se encargaron de hacer una cosa, y que era entregar un mensaje en profetizar, ¿cierto? Entregar una buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva que podían entregar los profetas? ¿Qué es lo que profetizaban muchos y que se asemejaban todas las profecías? Era a la venida de este Salvador, ¿cierto? A la venida de Cristo. Y todas las profecías de liberación, de la Nueva Jerusalén y todo eso, tenía que ver con Cristo, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento vemos a Dios actuando por medio de Jesucristo, ¿ya? Y también Dios actuando en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Pero todo desemboca a una cosa, ¿cierto? Que es a Cristo, ¿ya? A Jesucristo. Y aquí nos invita tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento a transformarnos en personas cristocéntricas, ¿ya? Los profetas, los apóstoles,
ya, ¿cierto? Siempre todo lo que hicieron y se desarrollaron fue en pos de Cristo, ya, y de hecho yo en el Antiguo Testamento, si uno se pone a analizar el Antiguo Testamento, ¿cuántas historias hay en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, mismo José. José fue desechado por sus hermanos, ¿cierto? Sufrió mucho, padeció, fue exiliado de donde él nació y después gobernó, ¿cierto? Triunfó, tuvo un reencuentro con sus hermanos. Esa es una historia que también es muy parecida a la de Jesús, a lo que vivió Jesús aquí en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontramos en cada libro, en cada historia, algo que relacionamos inmediatamente con Jesús. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es una palabra cristocéntrica. Amén. Amén. ¿Alguna duda, alguna consulta de eso? ¿No? Ya. Entonces seguimos avanzando. Ya. Los 3 tiempos de la Biblia. Ya. La gran obra de Dios a través de los siglos comprende 3 momentos esenciales. ¿Ya? ¿Me puede leer el primero? La Biblia nos revela cómo Dios en su libre gracia escogió a Israel como su pueblo. Este pueblo se convirtió en el portador de las promesas y los juicios de Dios, en el signo de la salvación futura y en el proclamador del Mesías. Antiguo Testamento. Amén. Introducción al Antiguo Testamento. Ya. Entonces, el primer tiempo es cuando la Biblia nos revela cómo Dios en su libre gracia escogió al pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué escogió el pueblo de Israel? Como la salvación futura. ¿Ya? El segundo momento esencial de la Biblia es la llegada a la tierra de Dios encarnado en Jesucristo, ¿ya? Los tiempos se han cumplido y la hora ha llegado. Jesús, con su vida y su sacrificio en la cruz, vence al poder satánico y realiza los juicios y las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el hombre, el segundo Adán, y Jesús es el germen de la nueva humanidad, de un nuevo pueblo, de la iglesia, ¿ya? El segundo momento es cuando aparece Jesús, ¿ya? El primero es la elección del pueblo escogido, que es Israel. El segundo cuando aparece Jesús. Y el tercer momento esencial de la Biblia es cuando Jesucristo vence a la muerte con la resurrección y asciende al cielo para ser declarado el Señor del cielo y de la tierra. Pero su soberanía no se manifestará hasta el fin de los tiempos, cuando vuelva a juzgar el mundo y entregar todas las cosas a su Padre. Ya tenemos la Biblia dividida en 3 momentos esenciales, y que estas se transforman casi en 3 verdades absolutas que nosotros debemos tener como cristianos, ¿cierto? Ya que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel, todos sabemos eso, que Jesús vino aquí a la tierra a entregarnos redención, que murió Jesús aquí en la tierra y que volverá. Esos son 3 tiempos esenciales en la Biblia. Ya pasamos a la segunda unidad, que es la preservación de las Escrituras. ¿Ya? La Biblia. ¿Ya? La Biblia está compuesta por 66 libros, ¿ya? Y fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, ¿ya? Y esto es algo que conversábamos con mi esposo también mucho, que 1500 años son hartos años, po. O sea, la forma de traspasar tanta información, libros tan largos de repente, es asombrosa poder tener la Biblia como la conocemos hoy día, ¿ya? Los 39 libros del Antiguo Testamento se forman en un periodo de 1000 años aproximadamente, del 1400 al 400 años antes de Cristo, y los 27 libros del Nuevo Testamento se formaron en un periodo de 50 años aproximadamente, del 45 al 95 después de Cristo. En la escritura y preservación de los 66 libros de la Biblia se consideran que participaron alrededor de 40 escritores. ¿Ya? 40 hombres que escribieron la Biblia, y todos fueron inspirados por Dios. ¿Ya?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda acerca de este tema? ¿Alguna acotación? Ya, entonces seguimos avanzando. Los materiales usados para las escrituras son: el libro de Génesis fue escrito en tablillas de piedra. Esto que estaba en uso en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos a ambos lados de las tablillas. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 32:15, ¿ya? El verbo hebreo escribir significa hundir, y que se hace referencia al método antiguo con que se escribía, ¿ya? De la escritura alfabética cuneiforme, que viene de cuneus, especie de estilete con la que se hacían marcas sobre tabletas de arcilla húmeda, ¿ya? Todos trabajamos alguna vez con arcilla, ¿cierto? Con arcilla húmeda, y se podían hacer figuritas encima. Ese fue uno de los métodos de escrito. Pero imagínense andar con esta arcilla, con escrito por el desierto, por lluvias, por calor, por todos lados, y que perduraron hasta que las fueron encontradas, ¿cierto? Muchos años, ¿ya? Desde una época muy remota se empleó la piel de animales para escribir, y en Egipto se encuentran pruebas de esto que se remontan a unos 4000 años antes de Cristo. Muchos años atrás. Era tradicional el uso de la piel de animal para escribir la ley hebrea. En el Talmud se dice que todas las copias han de hacerse sobre pieles de animales en forma de rollos. Ya podemos ver en Lucas 4:17 al 20, cuando Jesús desenvuelve un rollito de piel de animal para leer la palabra, ¿ya? Y papiros y pergaminos surgen más adelante, ¿ya? Que son a base, ya son como hojas, los pergaminos, los papiros, es como la raíz de un árbol, papiro. Y el papiro se come, el papiro se bebe, ¿ya? ¿Alguna duda sobre los materiales usados para la escritura? Entonces pasamos a la unidad número 3, ¿ya? ¿Alguna acotación, alguna duda antes de pasar de unidad? Disculpe que tengo una duda. ¿Cómo se llama? En el Antiguo Testamento, o sea, del Génesis y todo eso, el Pentateuco, digamos, fue escrito en el estilo cuneiforme, Sí. usando, o sea, eso de como la greda, así, algo así, Sí. la arcilla, Sí. la piedra. Y después que dice, ¿cómo se llama esto de los hilos de la piel de animal? ¿Eso es como después? No entiendo. Sí. Primero, lo primero que se usó para escribir fueron las tablillas de piedra, donde se escribieron los mandamientos de Moisés. Sí. Después, esto fue avanzando con el tiempo y se escribió ya en estas cuneus, cuneiforme, que son las de arcilla húmeda. Hacían tablas de arcilla, esperaban que se secara un poquito para que estuvieran húmedas, para escribir sobre eso hasta que se secaban, ¿ya? Y después pasaron varios años y comenzaron a usar piel de animales para escribir, ¿ya? Y así fue avanzando. Después de la piel de animal pasó a los papiros. Ya. Perdón. Gracias. A los pergaminos también. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a la transmisión de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Tenemos la tradición oral. Entendemos por tradición oral a lo largo del proceso histórico en que Yahvé hablaba a su pueblo a través de sus líderes, y estos transmitían a sus hijos, y así sucesivamente se transmitía de generación en generación. ¿Ya? Aquí tenemos los primeros libros fueron escritos. Bueno, dicen que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, ¿ya? Hay libros que fueron escritos por tradición oral, o sea, de boca en boca, que el papá le contaba la historia al hijo, el hijo al hijo, y así se iban transmitiendo hasta que alguien dijo, ya, por favor, antes que se me olvide, escribamos esta historia.
escribamos esta historia, y así iban escribiendo la historia y después se encontraban las tablas, ¿cierto? A través del tiempo fueron surgiendo personas que se dedicaban profesionalmente a memorizar esta historia y a la vez transmitirla, ¿ya? En estas narraciones se resaltaban los acontecimientos más importantes de sus antepasados y cómo Dios actuaba en él. Podemos ver dos ejemplos. Si alguien me puede ayudar a buscar en Éxodo 15, capítulo 15, versículo 20 al 21, y en Jueces capítulo 4, 23 al 24. La canción de María y la canción de Débora. Éxodo capítulo 15, del versículo 20 al 21. Amén. Éxodo 15. Ya, denle lectura, hermana Gladys. Hermano Daniel, le escuchamos súper despacio. Muy despacito. Ya, a ver, acercamos un poco el teléfono. Y María, Ahora la sí. profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, que en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Y en Jueces 4, 23, 24. Amén. Amén. Jueces 4, 23, 24 me dijo. Sí, Jueces 4, 23 y 24. Dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Se escucha? Sí, amén. Amén. Bueno, en la Biblia encontramos la canción de Débora y la canción de María, y que son canciones que pasaron de generación en generación hasta que alguien las tomó y las escribió, ¿ya? También tenemos la tradición escrita, ¿ya? Y esto corresponde a los textos que fueron escritos de manera inmediata. Uno de los ejemplos es el caso de Jeremías, donde Jehová habla al profeta y Jeremías le dicta a su secretario, ¿ya? Y dice: aconteció que en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en todas las palabras que te he hablado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Eso lo pueden encontrar en Jeremías 36, del 1 al 4. Ya aquí tenemos el profeta Jeremías escribiendo inmediatamente. Y también tenemos el caso de Isaías, donde señala: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mejer-Salal, Jabás, y junte conmigo por testigos fieles a sacerdotes Uría y a Zacarías. Vemos entonces también en el caso de Isaías que él escribió inmediatamente lo que Dios le habló, ¿ya? Y así ha pasado con todo el Antiguo Testamento, que se ve en los libros más antiguos, fueron escritos de forma oral, o sea, fueron traspasados de forma oral, y hay libros de los profetas, por ejemplo, que fueron escritos de forma inmediata, ¿ya? El texto del Antiguo Testamento y su validez arqueológica, ¿ya? En Ur y en Nippur de Mesopotamia se han encontrado miles de tabletas de arcilla cuya antigüedad datan de 1100 años antes de Cristo. Tabletas que son procedentes del mismo lugar donde vivió Abraham y escrito del mismo tiempo que vivió. Esto fue 500 años antes de Moisés. Ya son tabletas que se han encontrado a lo largo del tiempo, ya, y que han sido evaluadas, por supuesto, para ver si pueden componer el canon y todo eso, ¿ya?
En 1952 se hizo un descubrimiento sorprendente en la antigua ciudad de Ugarit, en la costa del noreste de Siria, y en este lugar se encontraron unas tabletas de arcilla escritas en el siglo XIV antes de Cristo, alrededor del tiempo de Moisés. ¿Ya? En Ugarit pertenece a la familia de las lenguas de semitas y por tanto se relaciona con el hebreo. Ya tenemos entonces en el tiempo, bueno, unas tabletas que imagínense la cantidad de años que deben tener esas tabletas, pues son en el siglo XIV antes de Cristo, o sea, hace 2000 años, no, hace 4000 años atrás. ¿Ya? ¿Alguna duda del texto antiguo y su validez arqueológica? Y no solamente tenemos esto como para validar arqueológicamente el Antiguo Testamento, sino que a lo largo del tiempo y la ciencia incluso nos ha ayudado a descubrir la validez que le da la ciencia misma al Antiguo Testamento, encontrando cosas del Antiguo Testamento que aparecen lugares históricos del Antiguo Testamento que han podido ser encontrados hoy a lo largo de los días, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas? Yo tenía una duda. Sí, dígame que... ¿Por qué tú dijiste recién que Job era el libro más antiguo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, o sea, esto es como por qué, porque digamos que hay el que vienen antes que Job, digamos. ¿Por qué Job? Ah, sí, se dice que es el libro más antiguo Job según los estudiosos porque a través de la ciencia ellos pueden ver cuántos años atrás fue escrito el libro y es el libro más antiguo. Lo que pasa es que la Biblia no está ordenada cronológicamente. No significa que primero se escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, no tiene ese orden la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La Biblia es, los libros no están en orden cronológico. Entonces, por eso los investigadores dicen que el libro más antiguo es Job, ¿ya? A ver. Ya. ¿Alguna otra duda de lo que estamos hablando? ¿Algún dato que alguien quiera aportarnos? Para que se entienda bien la respuesta a Kevin, como tal, el libro de Job es el más antiguo. Eso no significa que en la historia bíblica, en la historia universal, por decirlo de algún modo, sea lo más antiguo que pasó. No. El relato del huerto del Edén, no sé, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, después lo que ocurre con los profetas, eso se escribió después de ese libro, ¿ya? Pero por lo mismo que estaba diciendo Jessica, que es por una cuestión de que los relatos iban pasando de boca en boca y en algún momento se tenían que escribir, ¿ya? Lo otro que acá, lamentablemente, lo que ocurre con muchas cosas que Jessica no mencionó, fue que muchos de estos papiros, cerámica, cuero, escrito, todo lo que esto se ha encontrado, están escritos, o sea, son tan antiguos que, que también deben estar dañados y las condiciones no son las mejores. Po. Piensen que hablamos más de 1000 años atrás, antes de Cristo, todo el proceso que tienen que haber tenido de abandono, de ocultamiento, de un montón de cosas, porque después llega el Imperio Romano y bueno, empieza con la demolición estamos hablando del 600 después de Cristo, con la demolición del templo de Israel y todo ese tipo de cosas, y eso era hacer desaparecer cualquier cosa que tuviera que ver con la historia cristiana, por decirlo de algún modo. Entonces, todo eso, todo lo que tiene que haber sido lo escrito, papiro, y todo lo que tenga que haber estado plasmado de alguna forma en algún lugar, tiene que haber sido escondido, escondido en ese tiempo. Por eso igual y clases anteriores lo que nosotros tenemos igual son revisiones que son ultra mega manoseadas o adulteradas por decirlo de algún modo. Aún así, la palabra de Dios, la esencia de Dios sigue estando en lo que tenemos, ya de eso no podemos tener duda, pero obviamente que hay intervención humana, pero como decíamos al principio, toda esa intervención también es
Dios se encarga de que sea inspirada también y por el Espíritu Santo, porque es como que usted le quite una hoja a la Caperucita Roja, ya a un cuento que usted conoce por lo menos, pero es cosa de leer antes y después para ver qué es lo que sigue, ya, porque probablemente los arqueólogos recogen o encuentran algún documento que sea eh, importante para incluirlo en el canon, ya, pero se dan cuenta que le faltan hojas, que le faltan trozos, entonces ahí hay que un poco rellenar de algún modo, por decirlo de alguna forma, ya, entonces eso hay que tenerlo súper presente también. Amén, amén. Gracias. Amén. Profesor, o sea que, para salir de mi enredo, o sea que los libros fueron escritos, en resumen, así como a medida que se transmitió oralmente. Los del Como que antiguo, eso fue el factor determinante. porque, a ver, por eso decíamos en un principio que una de las pocas cosas que está escrita, que es como de boca de Dios y escribirlo, son las tablas que Dios las leyes que le entregó a Moisés, ¿ya? Los demás son relatos, son momentos, son vivencias. eh, eh, por ejemplo, si nosotros leemos los salmos, son vivencias de David, de lo que él vivía, de su relación con Dios, ¿ya? O si leemos a los profetas es lo mismo. Entonces, por eso le digo, y eso a través de imagínese de cuántos años estamos hablando atrás. Nosotros, después de Cristo, nosotros estamos en el año 2022, ¿ya? Y nosotros estamos hablando más de 3000 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, imagínese, nosotros tenemos documentos de qué año, así como hablando en cuanto a historia de Chile, de los 1500, una cosa así, que son 500 años, y aún así la historia para algunos es como de una forma, para otros de otra. Imagínense con documentos que son más antiguos y peor aún, que en ese tiempo no existía ningún método de escritura como la conocemos hoy en día, o digital, o tan... no existía esto, un papel en ese tiempo no existía, entonces todo era más frágil también en ese tiempo, y con el perdurar y con el pasar de los años era más difícil conservar también todo eso escrito. Por eso le digo, de repente estudiar el Antiguo Testamento no es tan sencillo como cuando lo profundizamos y decimos, todo esto Dios lo tiene que haber tratado de transmitir de algún modo a las personas, y las personas de ese entonces lo tienen que haber tratado de interpretar. Dios también, por ejemplo, cuando estudiamos, como les digo, cómo Dios quería que fuera el templo donde estuviese la presencia del arca del pacto, todo lo tenían que interpretar, porque Dios les decía una cosa y ellos tenían que tratar de interpretar, oh, va a tener estas piedras, estas medidas, y todo tratar de hacerlo, o las normas sociales también, todo tenían que interpretar. Eh, y eso, de algún modo, también se tenía que ir escribiendo. Y como le digo, si Dios a mí me hablara y me dijera, ¿sabes qué, José? Quiero que escribas cómo fue tu vivencia con Dios, como el caso que yo les mencionaba al principio. Y obviamente yo voy a estar inspirado, pero por ejemplo, si eso después se va perdiendo con el tiempo, obviamente va a ir cambiando también un poco. Por eso le digo, no quiero que malinterpreten tampoco esto. Eh, la esencia de la palabra de Dios está en la Biblia, está en la Biblia. Y algo que vamos a ver, por ejemplo, más adelante, la canonización del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a entrar. Para muchos, por ejemplo, entre católicos y evangélicos hay diferencia en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque el canon que nosotros tenemos es diferente al canon que tienen ellos, ¿ya? Ellos tienen más libros, pero que, por ejemplo, para el canon cristiano, por decirlo de alguna forma, hay libros que no son considerados que debiesen estar en la escritura. Entonces, hay hartas cosas ahí, un poco que uno puede decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos? Sí, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿ya? Amén. Y como decía aquí mi esposo, también tenemos, bueno, los judíos al momento de escribir, y que ahí nos saltamos esa parte, pero los textos premasotéricos y los textos masotéricos son los textos que escribían los judíos y, por ejemplo, escribían algunos sin consonante. Entonces decían, no sé,
En el principio Dios creó, imagínense eso sin consonante, quítenle todas las vocales a cualquier oración. Es casi indescifrable, ¿ya? Pero bueno, habían escribas que se dedicaban 100% a esto, A interpretar. a interpretar. Inspirado por Dios, ahí también continúa la inspiración por Dios. Agregaban las vocales porque es difícil agregar una vocal, por ejemplo, a una palabra que puede tener mucho significado con distintas vocales. ¿Ya? El, la, Sí, po. la Dirá L él, está, o dirá al. la. Sí, exacto. Entonces, y lo otro que escribían todos juntos, no habían espacio. Entonces tuvieron que igual los escribas tener esta inspiración de Dios y cada vez fueron más organizados. Después empezaron a contar las palabras, entonces cuadraban todo. Decían, no sé, si la Biblia tiene, no sé, 3.000, por ejemplo, 3.000 versículos y contaban cada versículo a ver si cuadraba con lo que los otros habían escrito. Era un trabajo incansable lo que hacían los escribas, ¿ya? Hoy día, o en ese entonces, no había nada de lo que nosotros conocemos. Po. Para nosotros es súper fácil escribir. En ese tiempo estaban recién creando un alfabeto, escribiendo. O sea, imagínense que lo que vino a normalizar un poco eso fueron los griegos. Los griegos, que ellos traían otra cultura y ya tenían como un sistema más avanzado también. Por eso eh, los escritos griegos son tan importantes. ¿Por qué? Porque los griegos también se dieron el trabajo de interpretar todo lo que esa civilización tenía y tratar de organizarlo y ordenarlo un poco, ¿ya? Pero antiguamente, imagínense, el arameo era un idioma que estaba desapareciendo y muchas cosas estaban escritas en esos idiomas. Entonces había gente y súper pocas personas en ese entonces que sabía leer arameo, sabía interpretar el arameo, y habían algunos que no, po, que no tenían idea, y incluso se leían algunos textos y mucha gente de aquel entonces no tenía idea de lo que se estaba hablando porque no conocían ese idioma. Es como que a nosotros hoy día probablemente, a ver, si los mapuches tuvieran algún texto que sea divino, por decir un ejemplo solamente, ¿cuánto por ciento de la población chilena conocería eso? Muy poco, porque muy pocos sabrían entender el mapudungú. Entonces es algo muy parecido a lo que pasaba en ese entonces. Por eso le digo, de repente es como uno lee como tan superficial el Antiguo Testamento, pero uno no se da cuenta que detrás hay un trabajo enorme y de años, de miles de años para interpretar lo que nosotros tenemos hoy en día en las manos. Sí, eso es como lo que también usted tiene que hacer sentido también en su vida, Sí. en que hagáis trabajos de miles de personas y de miles de años literalmente para tener la Sagrada Escritura que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, tenemos, por ejemplo, al mismo Moisés. Moisés fue criado en un hogar donde tenía acceso a lo mejor a una educación, como un palacio, por supuesto. Pero muchos hombres, profetas, hombres de Dios, hombres de la Biblia, no tuvieron la misma oportunidad, el mismo caso, que ni siquiera sabían escribir, a lo mejor muchos de ellos, ¿cierto? Porque era algo nuevo, era una cultura recién desarrollándose. Entonces, por eso también se traspasaba de boca en boca la inspiración o las vivencias que ellos tenían, los cantos de María, los cantos de Débora que nosotros dijimos hace poco, ¿cierto? Estos eran traspasados porque a lo mejor ni siquiera había alguien alrededor que pudiera escribirlo, hasta que alguien que escuchaba el canto de otra persona a lo mejor decía esto hay que escribirlo y lo escribía en el papiro, sentía esa necesidad de Dios porque es una inspiración que Dios iba poniendo a las personas para poder escribir, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Ya? Entonces seguimos con la canonización del Antiguo Testamento, ¿ya? Tenemos los procesos de canonización, ¿ya? El primer proceso, los textos históricos sueltos que se recitaban en los templos, fiestas de peregrinación y santuarios, además de toda la tradición oral, se tuvo que poner por escrito y darle un orden esquemático teológico debido a la proliferación de escritos, de los cuales muchos no tenían valor divino. Ya los que decían en las fiestas habrían los papiros, los textos y los recitaban todo,
recitaban muchas cosas de forma oral, en las fiestas, en los templos, ¿ya? Y todo eso tuvieron que escribirlo. Y después tuvo que pasar por el proceso de canonización para ver si entraba dentro del canon. Ahora, ¿qué es el canon? Hemos estudiado antes lo que es el canon, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es el canon? ¿Se acuerda? La medición para evaluar los libros que podían estar en el canon. Nosotros tenemos nuestro canon, que es nuestra Biblia, ¿ya? Pero ahí hay un arduo trabajo por detrás porque hubieron teólogos, hubieron eruditos, judíos, ¿cierto? Que ellos hicieron este trabajo de decir, medir la historia bíblica y cuáles entraban en el canon. ¿Ya? Tenemos segundo proceso, la situación posterior al año 70 después de Cristo, donde se produce la destrucción del templo de Jerusalén por el Imperio Romano. Este hecho trae como consecuencia el término del sistema ritualista de los judíos, ofrendas y sacrificios, y hace que el judaísmo se concentre ahora mucho más en las escrituras, especialmente porque consideran necesario asegurar la herencia judía frente a la apocalíptica y el sincretismo. O sea, aquí el Imperio Romano quería destruir todo esto, y ¿qué hicieron los judíos, por supuesto? Esconderlo, guardarlo. Ya muchos papiros, muchos escritos después fueron encontrados escondidos, ya a lo largo del tiempo, porque era necesario guardar y proteger la palabra de Dios, ¿ya? Y como otro proceso tenemos la necesidad de proteger las raíces judías frente al cristianismo y sus escritos. Esta actitud deriva del hecho que los cristianos habían adoptado un canon abierto del Antiguo Testamento, el canon palestinense. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el canon del Antiguo Testamento, que es lo que hemos estudiado, ¿ya? La palabra etimológica canon proviene de la palabra griega canon, cuyo significado es regla, patrón de medida o vara de medir. O sea, el canon bíblico es el conjunto de libros oficialmente aceptado y considerado de inspiración divina. Tenemos hartos libros escritos, hartas piedras, hartos papiros escritos, pero hay algunos que no son aceptados dentro del canon, ¿ya? Los padres de la Iglesia usaron la palabra canon para expresar que las escrituras son consideradas como norma de fe y conducta, y también se considera que el canon es la lista normativa de libros inspirados y recibidos por parte de Dios. O sea, los que tenemos en el canon son los que pasaron esta prueba y son inspiración de Dios, ¿ya? El libro que tiene derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre canónico. Uno que no posea este derecho se puede conocer como no canónico o como apócrifos, ¿ya? ¿Alguna duda acerca de esto? La otra vez estudiamos incluso hace no mucho libros apócrifos que salen dentro de la Biblia. No. No, Los libros libros- apócrifos no sí. salen dentro de No, nuestra Biblia. No salen dentro de la Biblia, sino que son mencionados. No sé si recuerdan esa clase. Son Ahí sí. libros apócrifos que, por ejemplo, los pensamientos de Salomón es uno de los libros apócrifos que sale mencionado dentro del Antiguo Testamento, pero que no es un libro que esté incluido en el canon. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba de inspiración de Dios. O sea, para los teólogos no era suficiente el escrito de ese libro para estar dentro del canon. Y el libro de Josías, por ejemplo, de Yacer también, que no están dentro del canon. ¿Alguna duda? Dentro del canon del Antiguo Testamento tenemos los diferentes cánones. Ya tenemos 4 tipos de cánones, que es el canon hebreo, que es el único canon que reconoce los judíos, pues no reconocen la validez del canon del Nuevo Testamento. Alguien se preguntará por qué no reconocen el canon del Nuevo Testamento los judíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo reconocen?
Solo reconocen el Antiguo Por Testamento. Jesús, por Jesús, ¿o no? Exactamente, No sé. porque ellos no creen que Jesús fue el Mesías. Sí, pues ellos Por esa sencilla razón. están esperando todavía la primera venida del Mesías. Los judíos aún esperan la primera venida. Para ellos Jesús no es el Mesías. Ya, este libro se compone este canon se compone de 24 libros, que está dividido en el Pentateuco, que son los 5 primeros, sabemos eso. Los profetas tienen 8 libros y los escritos 11 libros. Así está dividido el canon hebreo. Tenemos el canon alejandrino, que es la traducción del hebreo al griego, y consta que se escribió en Alejandría, ¿ya? Y consta de 55 libros que se dividen en histórico 25 libros, en poético 9 libros, y los profetas, que son 21 libros. Tenemos el canon protestante, que es el que conocemos nosotros, ¿ya? Está basado en el canon hebreo. Aun cuando la división de los libros es diferente, el canon evangélico o protestante tiene 39 libros, que se dividen en el Pentateuco 5, Historia 12, Poéticos o Sapiensales 5, y los profetas son 17 libros, ya que son los profetas menores y mayores. Ya, y el canon católico romano. En el canon del Antiguo Testamento católico romano contiene 46 libros y que se dividen en Pentateuco 5, Historia 16 libros, Poético 7 libros y Profetas 18 libros. ¿Ustedes sabían que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica? En el Antiguo Testamento, imagínense, tiene 46 libros y nosotros tenemos 39 libros. ¿Conocen algún libro católico que no tengamos nosotros? Los Macabeos. Los ¿Qué hacemos Macabeos. los Macabeos? Judith. Algo así. Sí. Era así, Macabeo se llama el libro, Sí. parece. Sí. Sí, muy conocido. Algunos cristianos también lo estudian, por eso son como el mismo nombre. No, Ah, Ana Angélica se mata de la risa. le hacen honor al nombre. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes cánones, ¿ya? Y acá tenemos el libro que nosotros estudiamos, el canon que nosotros estudiamos, ¿cierto? Que es primero el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Ya después tenemos los libros históricos, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ya están como por orden. Los libros poéticos tenemos 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y en los libros proféticos 17 libros: los profetas mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Diferencias entre los profetas mayores y menores no es que sean más grandes o más poderosos, no. Significa que es la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Los profetas mayores tienen más capítulos que los profetas menores. Por eso es la división. Son libritos más cortitos. O sea, Joel, Amós, Abdías normalmente tienen 1, 2, 3 capítulos, 4 capítulos. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, en el Pentateuco el Génesis habla obviamente de la creación y los orígenes del hombre, ¿cierto? Como el pecado cae en el hombre, ¿cierto? El Éxodo, ¿de qué no habla? Del inicio, la creación. No, el Éxodo, es el Génesis. El Éxodo, del exilio, ¿cómo se llama? De la salida de Egipto, ¿cierto? Sí, muy bien. Y ahí viene, bueno, yo recomiendo estudiar harto el Éxodo porque el Éxodo es un libro muy bueno y como le decía recién, ahí Dios establece como la relación con el hombre de muchas formas y ahí Dios se empieza a manifestar también en la sociedad a través de los profetas, a través de como su voz audible, a través, por ejemplo, de Moisés, de Aarón y bueno, de todos los sucesores que después vienen. Hay hartas cosas ahí que por lo menos nosotros un tiempo que estudiamos el Éxodo en un estudio bíblico de otra parte y nos sirvió harto. Bueno, el Levítico después, ¿alguien sabe de qué más o menos habla Levítico?
De hecho, sale en el libro. Bueno, es la obra de los sacerdotes de la tribu de Leví. Ahí viene cómo adorar a Dios, todo ese conjunto de cosas, de cómo se tenían que hacer las cosas para agradar a Dios, todo lo que tiene que ver con el templo, los rituales que hacían en ese Leví. tiempo. Claro, todo eso viene de los levitas, que son los encargados de la adoración y de representar de alguna forma la excelencia o lo que Dios se merece también en ese entonces, que era el tener el templo de cierta forma, con cierto adorno, con ciertas cosas que eran esencial para poder alabar el nombre de Dios en ese entonces, ¿ya? Después viene los números, y que también se llama así porque ahí vienen los censos del pueblo de Israel, y después Deuteronomio, que viene de Deuteros, segundo Nomos, y es la ley, la segunda entrega de la ley a Moisés, ¿ya? Que la primera fue en el Éxodo, y ya después vienen otras leyes ya un poco más minuciosas respecto a lo que Dios quería como sociedad de su pueblo. Porque a veces creemos que la ley que fue entregada a Moisés son los 10 mandamientos. Y no es solamente eso. Si uno se pone a recorrer la Biblia y el Pentateuco, no solamente la ley de Dios eran los 10 mandamientos, sino que había más mandatos, muchos más mandatos después a lo largo, porque tenemos que pensar que los mandamientos eran... Bueno, el Pentateuco se desarrolla, el Éxodo en este caso, es un pueblo que va por el desierto, hay leyes que son solamente para ellos, por ejemplo, esa ley de que la mujer cuando estaba en su periodo no podía acercarse, se tenía que aislar, ¿cierto? Son leyes que Dios establecía, pero para la convivencia dentro del desierto. Y también necesitaba Dios marcar de alguna forma y hacer una diferencia de Israel, de ese pueblo, por sobre los demás pueblos. Tenía que haber una diferencia. De alguna forma, ellos se tenían que distinguir. Por ejemplo, si uno va a Argentina como vestido, como igual, claro, hay cosas, bueno, di un ejemplo muy... bueno, hay distintas cosas que nos diferencian, por ejemplo, el acento, pero esto iba más allá de un acento, ¿ya? Porque en ese tiempo todavía no existía como una lengua universal, por decirlo de o sea, existía, pero no era tan marcado eso, o sea, sí era marcado, pero habían cosas que tenían que ser más profundizadas y más diferentes de los demás pueblos de ese tiempo. Ellos se tenían que diferenciar de alguna forma, el pueblo de Israel. Y sobre todo por los procesos de conquista que uno ve en el Antiguo Testamento. Hay muchos procesos de conquista, muchas guerras que uno lee, y por eso también se tenía que diferenciar el pueblo escogido. Y se diferenciaba, y aunque fueran exiliados a otro país, eran reconocidos como judíos. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? ¿Algo que ustedes sepan y nos quieran también compartir? Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál es el libro que más les gusta del Antiguo Testamento a ustedes? A ver quién, hermano Daniel. ¿Cuál es el libro que más les gusta? Salmos. Ya, un libro poético. Famoso el libro de los Salmos. Tenemos Salmos de David y Salmos también de otros hombres en el libro de los Salmos. Hermana Angélica, hermana Gladys, hermana Susana. A mí me gusta Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Le gusta el libro Samuel. También considerado como profetas anteriores. Sí, me gusta mucho. Sí. Hermana Gloria, hermana Gladys. A mí me gusta mucho la parte de Génesis. Yo creo que es el libro que más he leído. Me gusta mucho el cómo se inició todo desde el principio. A pesar que de repente uno se va perdiendo después con los capítulos porque empiezan a aparecer muchas familias, entonces como que se va perdiendo, pero me gusta mucho Génesis. ¿Qué me falta, hermana Gladys? ¿Dijo?
Sí, es Samuel, el libro de Samuel. Sí, mi hermana, la hermana Susana. El libro de Isaías. El libro de Isaías, profeta mayor. Amén. Sí, y todos convergen en un ser, ¿cierto? Que es Cristo, todos los libros. Hermano José Alexis, ¿cuál es el libro que le gusta a usted? Éxodo. El libro de Éxodo, el que más le gusta. A mí me gusta el Cantar de los Cantares. Bueno, la otra clase continuamos desde el Pentateuco para adelante, que me parece que es la lección 5, ¿sí? Y terminamos este libro, que es la introducción al Nuevo Testamento. Al Antiguo. Así que volvemos, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? Estamos, el hermano Daniel como que tiene ganas de decir algo. Lo estoy mirando en la pantalla, no sé. ¿No? Ya. No, hermano. Yo, profesores, solamente gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por conectarse. No, y si tienen duda o algo, no duden.